principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación, mi principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación. No temeré, tú estás en mí, yo te amaré, seré feliz, ofrendaré mi corazón y mi alma, mi Señor. Gozoso día, especialmente a los dominicos en este santo día. También saludo a mis hermanos en este servicio, en este caminar que queremos convivir y sentir a través de la palabra del Señor y del santo del día. Un sentido de conversión para llegar a la verdadera santidad. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a cada una de las personas, de los hermanos que nos acompañan a través de nuestra santa emisora, la emisora católica Sanatetú, a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Un abrazo especial también con mucho afecto, mucho amor en el Señor a los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Dios les bendiga. Hermanitos, bendecido día para todos. Qué bueno que nos encontremos otra vez hoy con el Santo del Día, con Santo Domingo, que tiene mucho para enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender de él. Que Dios nos dé el ánimo, la fuerza, la concentración y nos despierta todos nuestros sentidos y nos ponga pilas para aprender de este santo tan comprometido en las cosas de la iglesia. Un abrazo para todos. Ven, Espíritu, ven. Déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Danos tu luz. Siempre espléndidamente penetra todas nuestras almas, porque tú eres la fuente de todo consuelo, todas las necesidades de nuestra alma. Tú vas a ser un dulce huésped, vas a descansar sobre nosotros en el arduo trabajo, vas a guardiar y fortificar nuestras horas en la batalla espiritual. Tú vas a reconfortarnos a todo en este momento, nos vas a enriquecer con tu palabra que vamos a brotar de nuestra boca, Espíritu Santo. Guardíanos y protéjanos de todo mal, de todo peligro, porque tú nos envías tu aliento de salvación, tu aliento en el que va a sanar todo ese corazón enfermo, que va a infundir calor de vida, que va a domar todo lo espíritu indómito y maligno que no nos permite entender la palabra del Señor a través de su santa palabra. Tú vas a guiarnos en la fe, vas a darnos bondad, vamos a dar gracia, esfuerzo, vas a salvarnos, nos vas a dar gozo eterno, Espíritu Santo. No te olvides de tus siervos amados que hemos escogido seguir la fe católica como nuestra conductora de vida, la que nos rige los destinos. Bendice a todos los hermanos en este santo momento, para que solo seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de ellos. Ellos van a brotar cada palabra, cada sílaba, cada letra, cada coma, cada pensamiento, cada fortificación que tú le estés otorgando a través de tu divina voluntad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos la paz. Amén, amén, amén. Santo Domingo de Guzmán, fundador, año 1221. Domingo significa consagrado al Señor.
El fundador de los padres dominicos, que son ahora 6.800 en 680 casas en el mundo, nació en Caleruega, España, en el año 1171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Lo educó en la más estricta formación religiosa. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre y las gentes suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos, además muy difíciles de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos. A quienes lo criticaban por este procedimiento les decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo acompañado de su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que conseguían eran mínimas. Por eso Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervorizando católicos. Y a su alrededor había reunido a un grupo de predicadores que él mismo había organizado e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y, acompañado de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio el pontífice estaba dudoso de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad religiosa. Pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo y que llegaban 2 hombres, Santo Domingo y San Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo dudas en que sí debía aprobar las ideas de nuestro santo. Y cuentan las antiguas tradiciones que Santo Domingo vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a 2 hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. El uno era Domingo y el otro era un desconocido, vestido casi como un pordiosero.
Y al día siguiente, estando orando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo, y era nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta. Y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y le hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto de 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores con 16 compañeros que lo querían y le obedecían como al mejor de los padres. 8 eran franceses, 7 españoles y 1 inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que les han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, estas. Primero, contemplar y después enseñar. O sea, antes de dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su iglesia, y después sí dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de sus religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Él mismo daba el ejemplo. Donde quiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar el catecismo. La experiencia le había demostrado que las almas se ganan con caridad. Por eso, todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y también en tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran a Dios constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más que para admirar que para imitar. Recordamos algunas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pasaba varias temporadas de a 40 días ayunando a pan y agua. Siempre dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo por caminos irrizados de piedras y por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza ni para defenderse del sol, ni para guarecerse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban de un viaje empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos los hicieron caminar descalzos por un camino con demasiadas piedrecitas afiladas, el santo exclamaba: «La próxima predicación tendrá grandes frutos, porque lo hemos ganado con estos sufrimientos». Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: de día nadie más comunicativo y alegre, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente se los sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasaran ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo.
Los que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerzas. Estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años, tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. Y el 6 de agosto de 1221, mientras le rezaban las oraciones para los agonizantes, cuando le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo: qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo. Santo Domingo de Guzmán, fundador año 1221. Qué hermosa la vida de este santo, que hoy nos enseña desde temprana edad, desde sus 14 años, el compromiso de la fe, el compromiso cristiano. Un hombre que se preocupó desde su vida espiritual, a dar ejemplo a los demás. Vivía una vida austera. Era un hombre que vivía en la pobreza, no por gusto propio, sino por amar al Señor, por ofrecerle esto al Señor en reparación de sus pecados, en reparación de la vida de los demás. Un hombre que nos habla mucho para los tiempos de hoy, cuando vemos tantos ministros en la iglesia que lo que buscan es posición social, que buscan los mejores puestos, los mejores lugares, pero que su corazón está lejos del amor y la misericordia de Dios, están lejos de lo que evangelizan, del mensaje de Dios. Es un hombre que nos enseña que debemos dar ejemplo desde nuestra manera de vivir. Hoy, cuando vemos también en los hermanos separados cuántos pastores buscan es el dinero, los diezmos, engañar a la gente con supuestamente el evangelio de la prosperidad, como si la vida en esta tierra fuera a ser eterna, como si entre más bienes tuviéramos vamos a conseguir más rápido la salvación, como si la salvación se pudiera comprar. Y es cuando Santo Domingo hoy nos enseña que debemos de aprender a compartir lo que tengamos o lo poco que tengamos, porque ese es el plan de salvación, de compartir lo que tenemos, de vivir una vida, porque entre menos nuestra vida dependa de cosas materiales, más libres vamos a ser. Hay un dicho mundano que dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y muchas veces nos pasa eso, que nosotros mismos nos creamos necesidades que no son necesarias. Nos apegamos a una serie de cosas que no trascienden en la vida del ser humano, cuando lo que verdaderamente va a trascender después de que se acabe esta vida terrena es nuestras buenas obras, las buenas obras que hicimos con nuestros hermanos. Vivir al ejemplo de Dios con nuestros hermanos en la sociedad en que nos tocó vivir, en el pedacito donde nos tuvo nuestro Señor para compartir con los que estuvieron cerca de nosotros. El compromiso que nosotros tenemos también en la oración nos lo enseña Santo Domingo. Oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros semejantes. ¿Nos preparamos nosotros para evangelizar? ¿O pensamos que la evangelización es que lleguen palabras a nuestra cabeza, o vamos sacando de nuestros propios criterios cosas, y entonces es cuando no dejamos hablar a Dios? Y este Santo Domingo nos invita a que tengamos antes de cualquier charla, antes de cualquier compartir, antes de cualquier evangelización, momentos de reflexión. Nosotros tenemos que prepararnos para hablar de Jesús, para hablar de su evangelio. Tenemos que escudriñar
¿Qué es lo que nos quiere decir Dios por medio del evangelista? ¿De qué manera podemos guiar a los demás para que los demás tengan un propósito firme de cambiar al escuchar la palabra de Dios y al hacerla y verla real en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos en nuestra oración por los demás cuando vemos la necesidad del otro? Cuando vemos pasar al otro por dificultades, porque muchas veces nos encerramos en nuestras oraciones y nuestras oraciones es por nosotros. Señor, dame esto que necesito. Señor, ayúdame a pagar esta deuda que tengo. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, ayuda a mi esposa en esto. Señor, ayuda a mi hijo en esto. Y eso está muy bien. Pero también estamos llamados a orar los unos por los otros. Y entonces, en la medida en que oremos los unos por los otros, el Señor va a multiplicar sus bendiciones, porque nos estamos bendiciendo los unos con los otros. La necesidad del uno que sea la necesidad del otro. Que no esté yo juzgando y prejuzgando, ¿será que si le ayudo a esta persona sí va a utilizar la ayuda para lo que es? ¿Será que si le doy a este mendigo este dinero, qué va a hacer con ese dinero? ¿Será que se lo va a consumir? No, hermanos, vivamos a ejemplo de Jesús. Jesús servía sin juzgar, sin señalar, porque entonces entramos en el jueguito de funcionar como si nosotros fuéramos Dios. Entonces resultamos administrando la vida de los demás y entonces servimos a nuestro propio criterio y no al criterio de Dios. Estamos llamados a servir. Y el servicio es una vocación. Y es una vocación que se aprende con la práctica, como nos la enseña Santo Domingo de Guzmán. Es un arte, el arte de servir. Y el maestro por excelencia para el servicio es Jesucristo. Por eso la vida de este santo está basada en el servicio y en la oración a los demás. Orar por las conversiones. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se apartaba a orar. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando salió a su vida pública, lo que hizo fue servir, al servicio de los demás, no a ser servido. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de lo que el Señor quiere de nosotros, no lo que nosotros, no como nosotros queremos evangelizar, sino como el Señor nos pide que evangelicemos, que seamos a imagen y semejanza de Él. Qué bueno, hermanito, que podamos aprender. Hay tanto que hablar de Santo Domingo Guzmán. Lo que pasa es que el tiempo apremia. Pero hay muchas cosas de que hablar de Santo Domingo Guzmán, como que también estuvo con otro santo al lado para trabajar de la mano. En sueños se dio cuenta cómo nuestro Señor le mostraba que él y el otro santico eran dos pilares para sostener la iglesia. Y dice el Evangelio que el Señor nos manda de dos en dos a evangelizar. ¿Para qué? Para que muramos a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo. Porque siempre es importante tener un compañero de viaje, tener en quien apoyarnos, en quien fortalecernos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Ustedes como grupo, nosotros como grupo, ustedes como escuchas, nosotros en la predicación, pero somos un equipo. Nosotros sin ustedes esto no tiene sentido. Entonces debemos de trabajar en equipo, somos un equipo y el dueño de ese equipo, el director de orquesta de ese equipo se llama Jesucristo. Y si Jesucristo está en medio de nosotros, pues todo lo que hagamos en el nombre de Jesús siempre va a salir bien. Siempre va a tener un éxito asegurado. Que Dios los bendiga, hermanitos, y pensemos hoy en lo que nos quiere regalar Santo Domingo Guzmán por medio de sus vivencias, por medio de su ejemplo, por medio de su caridad, por medio de su oración, por medio de su transformación cristiana. Un abrazo para todos, los amo en Cristo Jesús. Queridos hermanos, como ya lo hemos mencionado, el Santoral Católico celebra hoy a Santo Domingo de Guzmán.
ya hemos conocido un poquito de su vida, de su obra. Y hoy voy a cambiarles un poco mi reflexión, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero contarles que Santo Domingo de Guzmán, como ya se mencionó, es el fundador y el padre de los sacerdotes de las comunidades masculinas y femeninas llamadas los dominicos, de los padres dominicos y de las hermanas dominicas. Solo para de pronto dar un bosquejo muy general de la obra que ellos tienen en Colombia, ni qué decir en el mundo. Ellos son los rectores del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. O sea que cada vez que vamos allá a Chiquinquirá, o cuando podíamos ir antes de la pandemia, ellos son los rectores de ese santuario. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tiene la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, aquí en la carrera 13 con Cali como un 51 más o menos. Los de la Universidad Santo Tomás son los padres que regentan, o pues los propietarios, los dueños del colegio Santo Tomás de Aquino, del Jordán de Sajonia. Y bueno, están en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Barranquilla, en Cúcuta, en Soacha, bueno, en infinidad, en muchas ciudades a nivel nacional. Pero a veces nosotros vamos a estos santuarios como el de Chiquinquirá o a la iglesia acá de Chiquinquirá y no conocemos cuál es la comunidad que digamos regenta ese santuario y el por qué. Quiero contarles entonces, obviamente, de lo que hacen, de qué es un dominico. Ellos dentro de su carisma, básicamente lo que ellos buscan es contemplar, llegar a un momento de contemplación con el Señor y llevar a través de su predicación el fruto de esa contemplación, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen un acercamiento muy fuerte con el Señor para que sea el Señor el que les transmita, les enseñe, les indique qué es lo que van a predicar. Eso no es nada más y nada menos que la acción del Espíritu Santo. Tal vez ustedes los han visto. Ellos son unos frailes y monjitas de hábito blanco y encima pues tienen una capa negra. Entonces el hábito del dominico está compuesto de eso, un hábito blanco y negro de los frailes predicadores, que pues ha sido el distintivo permanente de la orden desde su fundación. Entonces consta de esa túnica blanca, un escapulario y capucha, un cinturón y un rosario, una capa negra y la capucha del mismo color. El hábito dominicano funde en maravilla los colores blanco y negro. ¿Qué significan y por qué el hábito es de ese color? El blanco es el símbolo de pureza y el negro el de penitencia. El negro cubriendo el blanco como la penitencia que protege a la pureza. Ambos cubriendo al fraile como una armadura, símbolo de consagración de sus virtudes y de su misión. A la vez el hábito dominicano nos recuerda la especial protección que la Virgen María ha tenido siempre sobre sus frailes y sus religiosas. Obviamente hay hermanitas de contemplación también, ¿no? Entonces, ahora ellos tienen también unos signos muy bonitos, y es que básicamente ellos tienen lo que se llama la Cruz de Calatrava. Pueden ustedes encontrar esta información en la página de los Padres Dominicos, significa opcolombia.org. La Cruz de Calatrava en los escudos de la orden siempre la vamos a encontrar, y en sus instituciones, o sea, en los colegios, en la universidad, siempre va a aparecer la Cruz de Calatrava como un signo distintivo de la familia dominicana. Esta cruz está compuesta por 4 brazos iguales terminados en flores de lis muy abiertas y divididas longitudinalmente con los colores blanco y negro, igual que el hábito, blanco y negro. A lo largo de la historia, este emblema institucional ha adquirido diversas modalidades y tamaños, pero siempre conserva los colores distintivos de la familia dominicana y su simbolismo en relación con la defensa de la fe. Ahora, cuando hablábamos el tema de los frutos, de pronto algunos de ustedes conocen los colegios. Yo personalmente, en el nombre de Dios, doy testimonio de la formación de estos padres en los colegios a los jóvenes, a los muchachos. Es una formación en valores, en virtudes. Me acuerdo alguna vez que estábamos reunidos en el Colegio Santo Tomás de Aquino, y entonces hubo una votación y el padre nos enseñaba
que dentro de los principios dominicos, por decirlo de alguna manera, uno está acostumbrado a que, bueno, votan, entonces yo voto por mí. Si yo soy el candidato, yo también voto por mí porque se cuenta. No, es ese desprendimiento, no, yo también puedo votar por otra persona. Y que si obviamente he tenido la gracia de que vean en mí que soy apto para ese cargo, para esa situación, pues no es solamente porque mi voto matemático ayudó. Entonces esa forma de desprendimiento muy bonita. Y dentro de esos frutos de riqueza carismática, voy a mencionarles algunos de los santos que ustedes verán. O sea, van a darse cuenta esta orden cómo ha sido de fructífera. Pero empezamos Santo Domingo de Guzmán el fundador, bienaventurado Jordán de Sajonia, otro santo San Alberto Magno, nuestro querido y famoso Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, San Antonio de Florencia, San Luis Bertrán. Y quiero contarles, para quienes no saben, de pronto si un día van a Chiquinquirá o alguno de estos santuarios, es el patrono de Colombia y titular de la provincia dominicana de nuestra patria. Es el patrono también de los novicios dominicos. Entonces cuando ustedes ven y dicen, no, es de la provincia San Luis Bertrán, no Beltrán sino Bertrán, es porque este fue un misionero que estuvo en la costa atlántica colombiana por los años 1526-1581. También tenemos al famoso y conocido San Martín de Porres, a Santa Inés de Montepulciano y a esta hermosa Santa Catalina de Siena. Bueno, algún día hablaremos de ella. Otra santa también, Santa Rosa de Lima. Y algunos otros santos de esta orden que podemos mencionar: San Pío V, San Pedro de Verona, Santa Margarita de Hungría, San Raimundo de Peñafort, Santa Catalina de Ricci, San Juan de Colonia, San Jacinto de Polonia, San Juan Macías y una gran legión de mártires que con su sangre han regado la semilla del Evangelio en las misiones en los diversos países y continentes. Esta orden de los padres dominicos, como les cuento, es tomada esta historia que les estoy contando de su página web. La pueden encontrar www.opcolombia.org. Cuando ustedes de pronto algunas veces ven en las Eucaristías por televisión, en algún lado, los sacerdotes, digamos, firman, por decir algo, Fray, famoso Fray Nelson Medina, O.P, significa Orden de Predicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si son los clérigos de San Beator, es C.S.B pequeña punto, clérigos, y así cada orden, usted lo dan, que es como su apellido, o sea, de qué orden pertenecen. Entonces, estos padres y las monjitas, las hermanitas, las religiosas también, cuando terminan su nombre, colocan O.P, que significa órdenes de predicadores, pero conocidos como los padres dominicos. Obviamente ellos han estado en nuestra historia colombiana desde el inicio. Solo para contarles y recordar algo que tal vez aprendimos en la historia patria, cuando daban de pronto esa cátedra, pero seguramente nos acordamos, es que el 6 de agosto, el día que se celebra la transfiguración del Señor y aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, Fray Domingo de las Casas, O.P, Orden de Predicadores, celebra la misa de fundación de Santa Fe de Bogotá. Recordemos, esa es la fecha de fundación, 6 de agosto de 1538. O sea, es un dominico el que celebra la primera misa de fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y así obviamente tenemos muchas anécdotas, historias, porque ellos fueron los dominicos los que llegaron a Colombia con muchos conquistadores, con Gonzalo de Jiménez de Quesada, por ejemplo. Entonces, mis queridos hermanos, hoy he querido contarles los frutos de esta orden, de la familia dominicana. Por sus frutos los conoceréis. Escuchábamos en la lectura cómo el Papa tuvo una visión en ese momento en que había un poco de libertinaje, o mucho, ¿hace cuánto? 1000 años.
en el cual había una crisis en la iglesia. Sí, pero es que recordemos que la iglesia no son los sacerdotes y las monjitas, somos nosotros también. Somos la mayor cantidad, somos los laicos, los padres de familia, los solteros, los viudos, etc. Hoy en día la tenemos, claro que la tenemos. Entonces, ¿y qué hicieron estos santos? Santo Domingo de Guzmán, y en ese sueño con San Francisco de Asís, fueron las columnas de la Iglesia Católica, pero más que de la Iglesia Católica, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de poder convertir personas del paganismo y salvar esas almas. Entonces, mi querido hermano, yo los invito y te invito, querido hermano, para que a través de estas virtudes de Santo Domingo de Guzmán, a partir de estas obras y que de pronto hemos podido visitar santuarios o hemos podido asistir a Eucaristías, podamos interiorizar y podamos hacer en nuestra vida, sus virtudes y sus cualidades. ¿Para qué? Para tener contemplación, adoración y oración, contemplar al Señor. Y después de esa contemplación, poder salir a predicar y decir que está vivo y resucitado, que debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas, que debemos nuestra forma de caer en el pecado, porque debemos ser santos como lo fue Santo Domingo de Guzmán. Que Dios les bendiga, les llene de su amor, de su gracia y de su sabiduría. Amén. Dominicos y franciscanos más hermanos que nunca. Qué maravilla que dos comunidades que dedicaron la devoción y la atención a Cristo por medio de la aprobación de la Santa Madre Iglesia Católica, porque son certificadas por el Nuncio Apostólico y por el Vaticano, se conmueven en glorificar la presencia del Señor. Qué maravilla que Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís estén enlazados en esta historia. Es muy bonito conocer este testimonio. Y miren lo que nos decía: él amaba tanto sus libros, pero él supo que el valor material no significa la conversión a lo espiritual. Y como dice, eran tan valorosos porque, claro, 1200, todavía no existía la imprenta. La imprenta se inventó en 1543, creo que fue el año. O sea, 3 siglos después. Por eso eran escritos a mano, eran manuscritos, como se dice tal cual el término de esa palabra. Eran valiosos, eran costosos, eran solo para los entendidos. No todo el mundo sabía ni leer ni escribir. Incluso hoy, pleno siglo XXI, hay 1.000 millones de personas que no saben leer ni escribir. Es normal, claro, porque eso lo hemos concebido nosotros. Y eso nos está recordando a nosotros. ¿Cómo podemos concebir llegar al reino de los cielos si no estamos dispuestos a entregar lo que nosotros podemos dar para erradicar un poco la pobreza? Por eso es el diezmo, por eso es que son las entregas, las ofrendas. Ese sacrificio tuyo de que tú estás dispuesto a desprenderte de algo material. Si tú puedes una plenitud total, gloria a Dios, pero es un comenzar para que tú seas el que ayude a los demás, y tú vas a ser más feliz que todo lo que te va a dar el oro, la plata, todos los minerales y todo lo que es del mundo. Eso es felicidad, ayudar a tu prójimo, y nos lo recuerda muy importantemente. Por eso sufría también de recursos, claro, porque tenía que convivir con una comunidad que estaba en crecimiento, los dominicos, los que Santo Domingo de Guzmán están aclamando como su patrono, como ese santo que nos está enseñando en el caminar de Dios. Y esa premonición del Papa, qué sueño tan fuerte, se tambaleaba, se inclinaba a una edificación y se sentía que se estaba derrumbando. Ahí es un mensaje de Dios clarísimo de que Él merecía crear una propia comunidad. Y como dice, las armas poderosas: oración, ayuno, penitencia, intercesión y sacrificio, para otorgar la verdad de Dios a través de esta palabra, a través de ese testimonio que Santo Domingo de Guzmán nos está recordando hoy en día. ¡Qué maravilla! Es lo que Santo Domingo de Guzmán quiere instituir en nosotros como verdaderos hijos de Dios. No podemos concebir algo pasajero, algo que está leve. No, tenemos que sacrificarnos por amor a Jesús. Y eso lo entendía. Por eso, miren, hacía hartas cuaresmas. Nosotros
Bueno, a mí me ha costado un día de ayuno, claramente. Incluso no lo he hecho con pan y agua. Espero que para la fortificación y mi espíritu pueda al menos ofrecer un día de ayuno en esas condiciones, pero así a los 40 días de cada cuaresma, en ese sacrificio por amor a Jesús. Y más ese sacrificio si tú se le otorgas a otra persona que más necesita esos alimentos. Eso te va a enriquecer espiritualmente. Dormía sobre tablas constantemente, caminaba sobre caminos pedregosos sin un calzado apropiado para esas condiciones de camino. Él tenía un poco de sentimiento de amor por Dios, por Jesús nuestro Redentor. Y es maravilloso cómo Él quiere contribuir a ese crecimiento de la iglesia a través de ese combatir, de ese pelear o de ese sacrificarse en su nombre, para que todos de verdad estemos integrados en una misma comunidad. Recuerden que la iglesia es tan abierta, es universal por ende, porque todos pueden ser aceptados como hijos de Dios. Ya no solo las personas que no creíamos. Recuerden, todos somos hijos de Dios, lo aceptamos según la casa de Israel y nosotros concebimos la verdad a través de la divina palabra del Señor. Santo Domingo de Guzmán nos está recordando que todo debe ser por Él, porque Él no lo hizo por una persona. Miren cuántas veces lo criticaron. Y eso estamos esperando nosotros. La opinión de las personas, porque te dicen y te condicionan según su criterio y según un criterio social lo que está verdaderamente correcto. Claro, ¿cuál es el sentido del ser humano? Aceptarse socialmente, en una colectividad, en una comunidad. Porque si no estás acorde a una comunidad o a las costumbres y creencias según una cultura determinada de tu voluntad, te van a juzgar inmediatamente y te van a excluir porque tú no te integraste a un colectivo. Eso es lo que nos instituye la sociedad y eso es muy clave para entender que esas son las sociedades del siglo XXI, inclusive desde el siglo XIII, que es desde este santo. Han pasado 8 siglos y no hemos cambiado eso. Juzgamos y criticamos, porque nos encanta aceptarnos en una sociedad. Y a mí me ha pasado varias veces. Yo no voy a tirar la piedra y decir, no, yo nunca he juzgado, claramente. Porque es que el colectivo de la sociedad es tan impetuoso y tan fuerte que nos colectiviza, que nos hace peores seres humanos. Es que si tú juzgas ya de una estás aceptado socialmente. Porque a la gente le encanta mal hablar. Y eso hicieron contra él, pero él solo buscó agradar a Dios. Y es muchos santos, incluso en mis reflexiones, en estas meditaciones que yo hago personalmente, muchas veces he hablado de esa voluntad del hombre a un sentimiento de agradar al hombre y no agradar a Dios, que eso es lo que no le está gustando a Dios. Y bueno, miren la ira de Dios. No es vengativa, pero sí son las consecuencias del pecado que nosotros estamos permitiendo cometer en nuestras sociedades. ¡Qué bendición esta lectura de este santo! Padre amado, en este momento quiero darte gracias por todo lo que nos has regalado por medio de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Y te doy gracias por la vida de cada uno de los santos. Y te doy gracias porque nos llamas a reflexionar en nuestro compromiso cristiano. Y te doy gracias, Señor, porque nos invitas a orar los unos por los otros. Y te doy gracias, Señor, porque nos invitas a que debemos meditar en tu palabra, en tu evangelio, antes de predicarlo. Y que tenemos que ponerlo, Señor, a prueba en nuestra propia vida. Tenemos que asumir el evangelio para nosotros mismos. Nos invitas a dejar el egoísmo en la oración, que debemos orar primero por los demás y luego por nosotros. No buscar ser consolados como consolar. No buscar ser amados como amar. Y eso es lo que nos permite, Señor, conocerte, mirarnos en la vida de nuestro prójimo, en la necesidad del otro, en la situación de mi hermano. Permítenos, Señor, descubrirte en la vida de cada persona, en la vida de nuestros enemigos, en la vida del que no nos cae bien, en la vida del que piensa diferente. Permítenos, Señor, encontrarnos con nuestra soledad para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me anima a mí a hacerte esta oración, mamita María intercesora. Mira esos sueños. ¿Qué decía ese sueño? La ira de Dios era toda poderosa, era toda fuerte porque se venía en un camino de constante, pues de consecuencia, no de acción vengativa, como ya sabemos, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero tú, Virgencita María, pudiste interceder para calmar esa ira de Dios acompañado de esos dos ángeles, de esas dos personas, que era una Santo Domingo y esa desconocida persona humilde y sencilla. Pero tú, Virgen María, como te dices, tú eres la más poderosa, tú eres la reina de reinas, porque tú tienes el poder de Dios. Y aunque no seas una diosa, nosotros te veneramos como nuestra verdadera madre, porque tú de verdad eres fuerte, eres admirable y tu humildad nos hace crecer en nuestros corazones. Gracias, mamita María, por enseñarnos a través de ese escuchar, de la interpretación de la palabra, cómo tú siempre has estado presente para la salvación de la humanidad por medio de tu santísima intercesión, para que nuestro Señor Dios Rey Jesús y Dios Padre Todopoderoso, mediante el Espíritu Santo, nos haga fortalecer nuestro espíritu y caminar hacia la verdad. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Hermanitos, muchas gracias por el compartir, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos nuestros hermanitos fuera de Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Un abrazo grande para todos, unidos en oración, y que la vida de Santo Domingo de Guzmán hoy nos una en esa oración, nos una en el compromiso cristiano y seamos un equipo llevados a la vida eterna por el mejor director espiritual que podemos tener, que se llama Jesucristo. Los amo, que Dios los bendiga. Queridos hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó a través de la emisora católica Sánate Tú en este espacio. Quiero también contarles algo de los predicadores para que nos quedemos con este mensaje. De los predicadores dominicos. Se les conoce como predicadores dominicos por el dominicanes, los cuales son dos términos latinos que tienen su origen en el sueño de la mamá de Santo Domingo, la Beata Juana. Dominico surge de dominicanes, domini, que es un sustantivo de la segunda declinación en genitivo singular que significa del Señor, y canes, sustantivo de la tercera declinación en nominativo plural que significa perros. Por eso a Santo Domingo muchas veces lo pintan con un perrito alado y con una llama en su boca. Que el Señor los bendiga, los llena de su amor y de su gracia. Amén. Y me despido de este gozoso momento, en este gozoso bienestar, en este momento, a todos mis hermanos que compartimos este servicio, este caminar en la santa gloria del Señor, y también a mis oyentes que están dedicando su momento, porque no es coincidencia que ustedes estén aquí, es diosidencia. El Espíritu Santo los ha llamado para que lleguemos a esa santidad mediante estos santos. ¡Qué maravilla este momento en este caminar! Despido a todos mis hermanos y que sigan sintonizando esta emisora de fe y alegría, pero más de enseñanza, de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. El Señor los siga bendiciendo.